Hello, welcome to multilinguals.com. Bienvenido a multilinguals.com. Hoy vamos a empezar a hablar acerca de los pronombres. Los pronombres en inglés se dice pronouns. Pronouns. Así que empecemos. Los pronombres son los que funcionan como sujetos. Los pronombres son las palabras que funcionan como sujetos de las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una mujer que está bailando. El pronombre en español sería ella, ¿sí? Ella es un pronombre y ella es el sujeto de la oración, como cuando digo ella baila. Para eso usamos los pronombres. Veamos cómo se dice ella en inglés. Ella se dice she. Ese es el pronombre en inglés para decir ella. She. Por supuesto que como ves ahí se escribe S-H-E, pero la pronunciación es diferente. Eso se debe a que en inglés se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Los pronombres sujetos en inglés se dice subject pronoun. Subject de sujeto y pronoun de pronombre. Entonces, en vez de decir pronombre sujeto, es como si dijéramos sujeto pronombre, al revés. Subject pronoun. Así que es común que hagamos referencia a estas palabritas, como por ejemplo she, que significa ella, y digamos que la palabra she es una subject pronoun, es un pronombre sujeto. Por ejemplo, empecemos con el primer pronombre. ¿Cómo se dice yo en inglés? ¿Sabes cómo se dice yo en inglés? Yo se dice I, I, ¿sí? I. Por ejemplo, si yo quiero decir yo soy Manuel, voy a decir I am Manuel. Entonces yo se dice I. Como tú ves aquí entre dos barras oblicuas, entre dos slash, está escrito la A con la I. Cuando veas algo escrito entre esas dos barras oblicuas, significa que eso es la fonética de la palabra. Eso es como suena. Esa I solita suena I, como si me doliera algo. I. Así se dice yo, I. Y nunca vamos a escribir esta palabra en minúscula. Siempre va a ir en mayúscula. I. Entonces, I significa yo. ¿Cómo dirías, por ejemplo, tú? Esta es muy fácil. ¿Tú sabes cómo se dice tú en inglés? Y no solo significa tú, sino que también puede significar vos, puede significar usted. ¿Cómo se dice tú, vos o usted en inglés? Se dice you, you. Como ves ahí entre las barritas oblicuas, entre los slash, está la fonética para la palabra you. Se dice you. ¿Cómo dirías, por ejemplo, él? Para hablar de un varón, si estás haciendo referencia a él, ¿cómo dirías el pronombre él? Él se dice he, he. Entonces, escribo he, pero voy a decir he. Como ves ahí en la fonética, es como si fuera un sonido de J. La H ahí tiene un sonido de J, no es muda. Y la E suena como una I. He, he. En el caso de ella, es diferente. No te lo tienes que confundir, ¿sí? Porque lo más normal es que se confundan he, que es él, con la palabra para ella. Vamos a ver cómo se dice ella. Ella se dice she. She. No es she, es she, con una pronunciación de i al final. Si te fijas en la fonética, es el sonido de la sh, sh, y después la i. Como por ejemplo cuando digo la palabra sushi. Sushi, esa comida que uno come, se dice en la parte final de la sílaba, terminamos con shi. Entonces, she significa ella. Recuerda que el anterior, él, se dice he. Ella se dice she. Entonces se escribe con una S delante de la H. S-H-E y lo pronunciamos she.
El siguiente pronombre podemos decir que es esto. Se usa para las cosas. Por ejemplo, aquí en la imagen ves una computadora. Es una cosa. Entonces, las cosas, podemos también hablar de los animales o de algo que incluso sea abstracto, como por ejemplo una idea, un pensamiento. Todo eso va a tener un pronombre. Es un pronombre que hace referencia a las cosas. Podemos decir esto o eso. El pronombre para las cosas es it. It. Sí, así se pronuncia. It. El pronombre para las cosas. Y la fonética es muy fácil, es como lo ves escrito. It. Ahora vamos a pasar al plural. ¿Cómo crees que puedo decir en inglés ellos o ellas? Se dice así. Para decir ellos o ellas, digo they, ¿sí? Pueden ser dos mujeres, dos varones o una mezcla de personas, pero es plural. Entonces, como ves en la fonética, entre las dos barritas, la pronunciación de esta palabra no es they, es they. En este caso, la TH suena como una D. They. They significa ellos o ellas. ¿Cómo dirías, por ejemplo, nosotros o nosotras en inglés? Se dice así. We. Nosotros o nosotras se dice we. De la misma forma que dirías sí en francés, we significa nosotros o nosotras. No se dice we, se dice we con i. En este caso la e se pronuncia como una i. We. Ahora, ¿cómo dirías ustedes en inglés? Vas a tener que prestar atención especial porque esta palabra es igual a otra que ya vimos antes, ¿sí? Pero ahora estamos hablando del plural, ustedes. He aquí que para decir ustedes usamos la misma palabra que vimos antes para decir tú. Ustedes se dice you. ¿Recuerdas que you fue el segundo pronombre que analizamos? You dijimos que significa tú, usted o vos. Pero ahora te estoy diciendo que you también significa ustedes. Ahora la pregunta es, ¿cómo voy a saber en inglés si estoy diciendo tú, vos, usted o ustedes? En primer lugar, en inglés no hay diferencia entre tú y usted o entre vos y usted. No podemos hacer una diferencia, no existe el tuteo, ¿sí? Como en español, si yo no conozco a alguien o una persona mayor, le puedo decir usted. Mientras que si es un niño, le puedo decir tú o vos, o si tengo confianza. En inglés eso no existe. Entonces, sea que le tengo confianza, es mayor, niño, etcétera, lo conozco o no lo conozco, le voy a decir you. Y si es plural, también le voy a decir you. Entonces, si yo te apunto con el dedo y tú eres una sola persona y te apunto y digo you, significa tú. Pero si ahora ustedes son cinco personas y los apunto con el dedo o les hago un gesto y le digo you, ahí es ustedes. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Solo por el contexto o con gestos, ¿sí? Con gestos puedo también darme a entender de que you es tú o ustedes. Entonces, aquí tenemos el resumen. You puede significar una sola persona. En singular, you sería tú, usted o vos. En plural, you significa ustedes o en el español de España se diría vosotros. Entonces, you puede ser singular o you puede ser plural, pero siempre va a funcionar igual. Por eso muchas veces ni lo vamos a conjugar al segundo porque es igual al primero. Repasemos entonces la tabla entera de los pronombres personales o personal pronouns, ¿sí? Tenemos yo se dice I. Tú, usted o vos se dice you. Él se dice he. Ella se dice she. Esto, para las cosas, se dice it.
it. Nosotros o nosotras se dice we. We. Ellos o ellas se dice they. They. Ustedes se dice you, en plural. You. Entonces repasemos ahora los pronombres que solamente usamos en singular. A los pronombres en español le decimos personas, ¿sí? Entonces las personas que son en singular o los pronombres en singular son yo, tú, él, ella o esto, que en inglés serían I, you, he, she o it. Cada una de estas personas tiene un número. Por ejemplo, la primer persona del singular es yo. Entonces la primera persona del singular en inglés es I. La segunda persona del singular en español es tú. La segunda persona del inglés en singular sería you. Y ahora fíjate, los tres que están en naranja más fuerte, he, she, it, él, ella y esto, esos tres se comportan igual. Entonces, esos tres se llaman la tercer persona del singular. Es muy raro que vayas a escuchar hablar de la primera, segunda persona del singular, ¿sí? Pero sí vamos a hablar muchas veces de la tercera persona del singular. Entonces, grábate en la mente que he, she, it son la tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque estos tres pronombres siempre son raros, siempre son diferentes a los demás. Estos otros pronombres que ves aquí son los pronombres que están en plural. Nosotros, nosotras, we, ellos o ellas, they, y ustedes, you. Recuerda que you es lo mismo que vimos al principio. You puede ser en singular para decir tú, usted o vos, pero aquí también puede significar plural, ustedes. Otra cosita que tienes que recordar. Vimos que si tienes una sola cosa, como por ejemplo una computadora, un perro, y estás hablando de una sola cosa, el pronombre es singular y es it. Pero si estás hablando de dos perros, el pronombre ya es plural. Entonces, aunque sean cosas y no personas, vamos a usar el pronombre they, ellos o ellas. Ojo con eso, porque muchas veces uno sabe que it es para las cosas o animales cuando es una sola. Pero si tengo dos perros, ¿cómo les digo? Es they, igual que si dijera ellos o ellas a las personas. Bien, entonces repasemos. ¿Recuerdas cómo decir yo en inglés? Se dice I, I. ¿Recuerdas cómo decir tú en inglés? You, you. ¿Cómo dices él? Se dice he. ¿Cómo dices ella? Se dice she. ¿Cómo hablas de una sola cosa en singular? Se dice it. ¿Recuerdas cómo se dice ellos o ellas en inglés? ¿O también cómo es el plural para las cosas? Se dice they. ¿Cómo decíamos nosotros o nosotras en inglés? We. Ahora, ¿cómo dices ustedes? Recuerda que es igual a cómo se dice tú o usted o vos. Entonces ustedes se dice you. Bien, eso es todo por este video que habla de los pronombres. Nos vemos en otro video.